Bueno, muchos temas para charlar hoy. Ahora voy a meter específicamente. Antes les vuelvo a repetir que se agenden este domingo, 19 horas. Vuelve Navarro los domingos a la tele, en su horario, en su momento, en donde mejor se siente, porque va a estar acá, va a ser un editorial largo, vamos a tener entrevistas, vamos a tener investigación, mucho para mostrarles en un programón que vamos a tener este domingo, 19 horas, te toman por boludo, vuelve Roberto Navarro los domingos, obviamente va a estar acá durante la semana, pero domingo programa especial, pues la verdad que hay mucho para charlar, hay mucho para explicar, tenemos para profundizar en las investigaciones que hay en curso y en otras, de temas que todavía no han salido a la luz y que estamos laburando. Así que yo que ustedes no me lo pierdo, agéndense este domingo, 19 horas, te toman por boludo con Roberto Navarro y obviamente con todo el equipo del Destape. Están laburando mucho en la producción de todo esto, así que agéndense. Dicho esto, mucho para charlar en este editorial. Por un lado, privatizaciones, que ahora les voy a mostrar cómo sigue todo el esquema. Por el otro, el anuncio del gobierno de una baja de las retenciones, que no es tanto. Desde ya les anticipo que las retenciones que van a tener los ojeros, no sé desde cuándo, porque hoy no está en boletín oficial, pero bueno, las que anunció el gobierno es más o menos lo que tenían hasta hace un par de semanas con la baja temporal que hizo el gobierno y es más o menos lo que había dejado el gobierno anterior de Alberto Fernández. La verdad que no hay mucho ahí para ver. Sí es importante para hablar de dos cuestiones. Acuérdense de estas dos palabras porque vamos a hablar bastante sobre esto. Una es el desacople. Desacople significa que las cosas que vendemos al exterior, el precio ese esté desacoplado al precio interior. Para graficarlo, que vendamos asado y trigo, sobre todo al exterior, y que eso no repercuta en el precio de nuestro asado y nuestro pan en la Argentina. El otro es el impacto fiscal que va a tener esto, porque obviamente si bajan las retenciones el Estado deja de recaudar. Y lo dice, y lo anuncia esta baja de las retenciones, en el mismo momento en que dice que no le va a convalidar el aumento del bono a los jubilados. Por eso, soja sí, jubilados no. Así que vamos a hacer un poco de números sobre toda esa cuestión para ver si efectivamente vale la pena esto. Y la otra cuestión importante, que ahora les voy a mostrar, tiene que ver con que mañana martes, el gobierno tiene que renovar 11 billones, con B larga, 11 billones, que es un 11 con 12 ceros atrás, de esta bicicleta financiera que todo el tiempo sigue roloveando, como le gusta decir al gobierno en términos financieros, o sea, pateando para adelante. Y la gran pregunta es hasta cuándo la va a poder patear para adelante, y les voy a mostrar varias cosas sobre esto. Antes se viene una nueva ola de privatizaciones, ¿sí? Lo dijo el gobierno, lo sancionó en la ley Bases, y efectivamente en las últimas horas comenzó todo ese proceso, primero con AISA, segundo con Enarsa y hoy con Intercargo. Son tres lugares importantes. Intercargo por ahí es el menor en términos de impacto en tu vida cotidiana. Intercargo es la empresa que tiene que ver con las rampas en los aeropuertos, pero ahora voy a contarles un poco sobre eso. Enarsa es muy importante porque es el responsable de la producción de la energía, de buena parte de la energía del país, del transporte de esa energía desde donde se produce hasta los centros urbanos, del trabajo con entidades binacionales también para la inserción de energía en nuestro sistema integrado y que el gobierno quiere empezar a vender. Y sobre todo anunció la venta de Citelec. Citelec es la accionista mayoritaria de Transener, que es la que transporta la energía de donde se genera a donde la consumimos. El socio de Transener, del socio del Estado en Transener, es la empresa Pampa Energía de Marcelo Mindlin, a la cual voy a hacer referencia en un rato, pero apúntenla, porque hay un funcionario muy importante del gobierno que es accionista de esa empresa. Anoten eso, en un rato voy a volver. Pero
quería compartir este informe, la verdad, de un instituto que nos está proveyendo de materiales muy interesantes, que es el Instituto Argentina Grande, que habla en este caso de AISA y que dice, como en los 90, limpiar empresas para venderlas. Pero no es una empresa más, es un servicio, el servicio que brinda es esencial. Se está mencionando de AISA. Lo que muestra este trabajo es que están, como su nombre lo indica, limpiando las empresas para venderlas. ¿Qué significa limpiando? Sacándoles todo lo que los privados no quieren a la hora de quedárselas. Y en general eso son tres cosas. Una son trabajadores, por eso vamos a ver despidos en AISA y en otras empresas que quieran privatizar. La otra es deuda, y este informe del Instituto Argentina Grande muestra cómo aumentó en los gastos de AISA el pago adelantado de deuda que tenía la empresa. Es un dato muy interesante, porque la empresa tenía que pagar deuda y están adelantando los pagos ahora para que cuando la privaticen, el que se la quede, la tome sin deuda y ya la hayamos pagado nosotros. El tercero son las tarifas, que ya están aumentando ahora, para que cuando la privaticen no las tenga que aumentar automáticamente, las van a aumentar después, pero no las tenga que aumentar automáticamente porque ya el costo lo haya pagado el Estado. Entonces se dan cuenta que son privatizaciones a medida, lo mismo que pasó en los 90, que primero echaban a los trabajadores y dejaban a las empresas saneadas, entre comillas, para que el privado se la quedara limpita. Y eso están haciendo con AISA. De hecho, otra medida que tomó el gobierno para asumir el costo y que no lo asuma el privado, es que a partir de ahora, a partir de la semana pasada, pueden cortarte el agua en tu casa. Eso no sucedía antes. Estaba prohibido que te corten el agua en tu casa. Milei, por decreto, cambió el artículo 81 del marco regulatorio del agua y permite que corten el agua en las casas cuando llevas una factura sin pagar. Todo eso es un costo que ya ha pagado el gobierno. Entonces, AISA, el agua, Enarsa, energía, y hoy tenemos en el boletín oficial Intercargo. Acá tenemos, lo firma el ministro de Economía, Luis Caputo, dice, iníciase el proceso de privatización de Intercargo en los términos del decreto tanto, qué sé yo, instrúyese a la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía a fin de concretar la venta del 100% del paquete accionario. Intercargo es la empresa que tiene las rampas en los aeropuertos y era una de las poquitas partes que no tiene el dueño de los aeropuertos, que se llama Eduardo Eurnequian. Eduardo Eurnequian es el capo de la Corporación América, es un hombre que tiene sus negocios muy diversificados en tecnología, en energía, en transporte y puntualmente en Aeropuertos Argentina 2000, que es, ustedes sabrán, el que tiene la concesión de buena parte de los aeropuertos del país. Y no tenía las rampas. La hipótesis, por ahí aparece otro que las compre, pero la hipótesis más cercana que hay es que el que quiere Intercargo es Eurnequian, que es el ex empleador de Milei. Ustedes saben que Milei hizo carrera en el sector privado en la Corporación América, era un funcionario menor de la Corporación América, pero trabajó ahí, y Eurnequian es un poquito el padre de la criatura. Fue el que decidió también en su momento empezar a mostrarlo en el canal donde tiene participación accionaria, también tiene medios Eurnequian, que es el Grupo América, y todo indica que es el que se va a quedar con eso. Veremos. Capaz, insisto, aparece otro interesado, pero los que conocen de ese negocio te dicen el que quiere Intercargo es Eurnequian, que estuvo este fin de semana en La Rural, pero como es un hombre bastante simpático, creativo, gracioso, no se quedó a escucharlo a Milei cuando anunciaba la baja de las retenciones, y lo contaba así el propio Eurnequian. Escúchenlo. Eduardo, ¿cómo va? Muy ¿Bien? bien. ¿Se va? No me diga que se va. Sí, sí. ¿Por qué se va? ¿No va a escuchar el discurso? Tiene frío. No va a escuchar el discurso del presidente. No, ¿No tiene te ninguna, va a escuchar ella. Andate, por ¿Tiene favor. alguna expectativa del discurso del presidente? Sí, porque no creo. Es bueno siempre escuchar al presidente. Pero no se queda a escucharlo. Es un problema, no se queda. Lo voy a poder escuchar por la radio. Va a ver en su casa. Lo de menos. Lo importante es que tiene una gran convocatoria, lo dice en un momento importante y en un lugar
que tiene trascendencia. ¿Qué expectativa tiene del discurso? ¿Cree que va a haber algún anuncio? No, el presidente hace anuncios todos los días, actúa su acción, hay que seguir su acción. ¿Cómo está viendo el movimiento del dólar? Y no está mal, no creo que no se esté dando sorpresas, al contrario. Creo que ha buscado una estabilidad económico-financiera y se ha dado. ¿Está atrasado el dólar? No, ¿qué va a estar atrasado? Si está atrasado, compra todo el mundo. Bueno, ahí estaba. Eduardo Eurnequian ayer se iba porque tenía frío, bancando el precio del dólar, diciendo que hay que seguir los anuncios del presidente. Seguramente hoy se levantó temprano. Eurnequian, si es que no lo leyó ayer a las 12 de la noche. Ustedes saben que el boletín oficial se publica a las apenas pasada la medianoche. Por ahí lo leyó en ese momento, por ahí lo leyó esta mañana, pero ya está la privatización de Intercargo, que es una empresa que le interesa y mucho porque tendría la integración vertical del negocio de los aeropuertos. Pero bueno, vamos a lo que sí pasó después de que Eurnequian se fue, que fue el anuncio de la baja de las retenciones, que hicieron una suerte de paso de comedia, porque evidentemente ya lo sabían, con el presidente de la Rural, Nicolás Pino, que dijo esto. El año pasado nos dimos la mano con el presidente y establecimos el compromiso de que las retenciones iban a ser eliminadas definitivamente. El camino está marcado entonces, no dudamos, no queremos dudar de que el gobierno cumplirá con el objetivo de retenciones cero más tarde que temprano. No, al revés, más temprano que tarde. Se confundió Pino, qué lapsus. Pero bueno, todos se rieron, se dio vuelta, le dio la mano. Para los que no estén viendo el video, le dio la mano a Milei, que acto seguido se paró, habló y efectivamente, más temprano que tarde, y no más tarde que temprano, anunció la baja de las retenciones. Gracias a todo esto, de la catarata de problemas heredados por el sector, solo queda el yunque más pesado, las retenciones. Por eso quiero aprovechar este día para hacer un anuncio importante sobre este gran flagelo que nunca debió haber existido. Desde hoy, las retenciones a la carne aviar y vacunas se reducirán del 6,75 a 5%. Las retenciones al maíz de 12 a 9,5. Las retenciones al sorgo de 12 a 9,5. Las retenciones de girasol de 7,5 al 5,5 y 4. Y también las retenciones a las hojas del 33 al 26 y a los subproductos de soja de 31 a 24,5. Bueno, varias cosas de esta imagen, que es una imagen muy impactante. Cuando terminó de hablar, Milei se dio vuelta, le hizo puñito al ministro de Economía, Luis Caputo, después saludó a Nicolás Pino. Varias cosas de la imagen antes de meterme con los números. En la imagen, si ustedes lo ven, estaba el ministro de Economía y el ministro de Defensa al lado. Y al lado del ministro de Defensa estaba su esposa, Cristina Pérez, que se viste de periodista y habla y cuenta cosas que ella supuestamente conoce que dice el presidente. ¿Por qué quiero resaltar esto? Porque la semana pasada, el jueves o el viernes, Cristina Pérez dijo que el presidente dijo que el kirchnerismo estaba organizando un golpe en la Argentina y que el presidente lo había dicho a personas de su entorno. Su esposo es el ministro de Defensa y Cristina Pérez estaba ahí, en primera línea, ayer en esta imagen que estoy mostrando, que yo sé que ahora vuelvo a las retenciones, pero la imagen es fuerte. Porque si la esposa del ministro de Defensa dice que el presidente a sus personas cercanas les cuenta que cree que hay un golpe de Estado, ¿quién se lo contó? Obviamente, va a decir que es periodista y puede preservar su fuente, pero está sentada al lado de su esposo, que es el ministro de Defensa. ¿Hay un golpe o no hay un golpe? Y si quieren lo hilo con el lugar, porque la sociedad rural es una de las entidades en la Argentina que apoyó los golpes de Estado. Los apoyó explícitamente y públicamente. Simplemente hay que ir a la hemeroteca y buscar los comunicados de la rural cuando se instauró la dictadura empresario-militar, porque el ministro de Economía,
José Martínez de Hoz, era pariente del fundador de la rural, José Martínez de Hoz. Si se viene un golpe, deberían decir algo. Y si no, deberían dejar de inventar estas cosas y mandar a la esposa del ministro de Defensa a decir estas barbaridades. Segundo punto, quiero arrancar con la carne, porque hay una cuestión importante siempre que es el desacople, que es cuando nosotros vendemos al exterior, si se le pone una retención, lo que hay que tratar de lograr es que le convenga vender en la Argentina. O por lo menos desacoplar cuánto le cobramos la carne a un francés o a un chino, los chinos son los principales compradores de nuestra carne, de lo que la pagamos nosotros. ¿Por qué? Porque estamos en una situación, y les muestro los números de la Cámara de la Industria de la Carne, de SICRA, que si ven el gráfico van a ver que estamos en un momento de récord de exportaciones de carne. Récord de exportaciones de carne. Uno podría decir, está buenísimo, porque exportamos carne, generamos dólares, producto argentino al mundo, etc. Se está exportando incluso ganado en pie, cosa que nunca había pasado, o la media res completa, cosa que nunca había pasado. Y estamos en momento récord. Récord es récord, ¿eh? Nunca habíamos tenido, como el año pasado, 30% de la producción total que se va. Alguien me dirá, bueno, me queda el 70% acá. Bueno, sí, menos mal. Menos mal. Pero estamos en récord de exportaciones. Y la contracara de eso es que estamos en récord también, pero negativo, de consumo de carne vacuna por persona. El año pasado tuvimos el récord negativo de 47 kilos en el año por persona. Y este año subió un poco, está en 50, pero estamos a mitad de año. Veremos cómo termina el año y ahí tendremos el promedio. O sea, estamos comparando 12 meses del año pasado contra 5 meses de este año. 6 meses, perdón, de este año. Veremos cómo funciona. Aún así, si termina en 50, como está ahora, sigue siendo de los números más bajos que tuvimos históricamente de consumo de carne por habitante. Entonces, el gobierno ayer volvió a bajar las retenciones a la carne cuando tenemos récord de exportaciones y récord negativo de consumo de carne. O sea, el famoso, las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. ¿Se acuerdan? Bueno, sigue. Ahora por Twitter, pero sigue. La otra cuestión interesante de esto, recién lo mencionaba Candevoto, pero vale la pena mostrarlo, es que el gobierno está anunciando algo que ya existía con la baja de retenciones temporales que hizo hasta hace un par de semanas, que les voy a mostrar primero eso, y después ya existía en lo que recibió del gobierno anterior. Vamos a mostrar un compilado de archivos. Ahí en la imagen, ahora no lo tengo, cuando vuelva se los voy a decir, está el autor de este archivo, porque hay que reconocer el laburo de colegas. No lo recuerdo ahora, pero lo van a ver en el @ y ahora lo voy a decir cuando vuelva. El anuncio que hizo el gobierno a principio de año cuando bajó las retenciones temporariamente y el anuncio que hizo Milei ayer cuando bajó las retenciones otra vez. La única diferencia es que ahora dice que va a ser para siempre. Pero ya existía esto, mirá. El gobierno nacional tomó la decisión de bajar las retenciones al campo. Quiero aprovechar este día para hacer un anuncio importante sobre este gran flagelo que nunca debió haber existido. Les voy a decir cómo quedarían 23 de enero de vuelta. De soja, de 33% pasa a 26%. Las retenciones a las hojas del 33 al 26. Soja derivado de pasa de 31 a 24,5%. Y a los subproductos de soja de 31 a 24,5%. Maíz 12 a 9,5%. Enero. Al maíz de 12 a 9,5%. Sorgo 12 a 9,5%. Las retenciones al sorgo de 12 a 9,5%. Y el girasol, que estaba en 7 puntos, va a 5,5%. Las retenciones de girasol de 7 y 5 al 5,5%. ¿No habría retenciones en el campo? Yo dije que de hecho... Acá una charla con Majul. ¿Soja no tendría retención? Con Majul, no, con Feynman, perdón. Las retenciones a las hojas del 33 al 26. ¿No cumplió? ¿Maíz? Nada. Al maíz
de 12 a 9,5. No cumplió. Nada. Es más, avísele al campo que... Y acá fue cuando los amenazaba ahora, hace unas semanas, porque en julio les iban a volver las retenciones para que liquidaran. Representan menos del 10% y acá está de la recaudación nacional más provincial municipal. No representan nada. Así que se pueden eliminar sin hacerle cosquillas al Estado con un buen programa económico. Lo que pasa es que acá nunca se eliminan las retenciones por un tema ideológico. Así que se puede eliminar las retenciones. De hecho, no hay ningún país en el mundo que le cobre un impuesto directo. Bueno, ahí está Expert, @pirocrática, ¿sí? Ahí estaba el coso, es el que hizo este editado, que realmente está buenísimo, porque ven que en enero anunciaron lo mismo que ayer. En enero dijeron que eran transitorias, ayer dijeron que son permanentes. Hasta que a Milei se le ocurra que sean transitorias. De hecho, repito, todavía eso no está en el boletín oficial. Pero como no solo lo mismo que enero, sino que lo mismo que recibió. Vamos a mostrar, recién lo mostraba acá en Devoto, un tuit de Carlos Senosaín, que es un cordobés macrista. Así que nada, no hay mucho para buscar ahí de este tuit que dice: soy el aguafiestas del grupo y vengo a decirles que me tomé un rato para analizar la evolución de las retenciones, porque veo que muchos están tirando pedos de colores con el anuncio del Mesías. Bueno, hice este cuadro que obviamente en su momento tuvo variantes por el contexto y la coyuntura de ese momento, pero llegamos a la conclusión que tanta alaraca es medio al vicio, porque son los mismos porcentajes del gobierno de Alberso. Así le llama Carlos Senosaín a Alberto Fernández. Dejen de comerse relatos populistas, gente. En este cuadrito que armé en un pobre Excel se nota. Y el cuadrito del pobre Excel efectivamente están las retenciones al trigo, al maíz, al sorgo, al girasol y a la soja durante el kirchnerismo, que eran más altas. ¿Sí? 35 trigo y maíz, 20 sorgo, 27 girasol, 35 soja. Cristina, ¿se acuerdan que hizo hacer retenciones móviles? 4 meses le pararon el país. 4 meses parado el país. Tiraban la leche en las rutas, la comida. Lo mandó al Congreso, perdió la votación en el Congreso y se bancó de perder la votación en el Congreso por un voto de su vicepresidente, de Cobos. Y se bancó Cristina a perder esa votación. No es que después dijo: no me importa lo que haga el Congreso, lo hago igual. Bueno, pasó eso. Después bajaron un poquito las de trigo del 35 al 28. Macri, que dijo: voy a hacer retenciones 0. Efectivamente, le puso 0 al trigo, al maíz, al sorgo, al girasol. La soja la dejó 26, la primera parte de su gobierno. Y en la segunda parte de su gobierno volvió a subir las retenciones todo al 12% y la soja al 30%. Alberto Fernández tomó las de Macri y bajó un poquito las de girasol. Y después dejó en el 9,5 el trigo, el maíz, el sorgo, en el 5,5 el girasol y en el 33 finalmente la soja. ¿Y qué anunció Milei ayer? Lo mismo que dejó Alberto Fernández. 9,5 en trigo, 9,5 en maíz, 9,5 en sorgo, 5,5 en girasol y un poquito de baja, eso sí, un poquito de baja a la soja, del 33 al 26%. O sea que lo que anunció Milei lo había anunciado en enero, lo volvió a subir y ahora lo baja a los niveles que lo recibió. Ahora, al gobierno anterior le decían que era populista, que se quedaba con las cosas, los comunicados. Yo ayer me puse a ver los comunicados de las sociedades agropecuarias, eran tremendos. Ayer, todos celebrando, diciendo qué genio el gobierno. Bueno, la verdad que dejó todo más o menos como estaba, o como lo recibió. Y con las formas que tiene Milei. Mañana se levanta y te lo sube de vuelta. De hecho, repito, no está esto hoy en el boletín oficial, ¿eh? No sé cómo lo van a instrumentar, pero eso hoy todavía no está. Bueno, ¿qué más dijo Milei respecto de, sobre todo de la soja, que es el producto estrella y el que genera la mayor parte de los ingresos? Mirá. El Partido del Estado cree que ustedes deben subordinarse eternamente a subsidiar las decrépitas industrias infantes de la casta. Ellos creen que como sector no valen nada, que solo extraen una renta de un activo fijo. Recordemos la fijación que tenía la doblemente condenada y ahora presidiaria con llamarle yuyo al producto que había financiado toda su aventura colectivista. Quería contarles una historia de este yuyo. En el año 73,
73. Hay que irse bastante lejos, pero no había soja. Y el que asumió como secretario de Agricultura se llamaba Horacio Ghiberti. Asumió como secretario de Agricultura del gobierno entonces de Cámpora. Y Ghiberti dijo, hay mucha tierra improductiva en la Argentina y nosotros necesitamos producir más. Entonces estableció lo que se llamaba un impuesto a la renta normal potencial de la tierra. ¿Qué significaba esto? Tierra, dividieron el país en regiones. Cada región obviamente produce distinto, no le puedes pedir la misma producción a una hectárea de La Pampa que a una hectárea de Santiago del Estero, ¿no? Entonces se hacía una ponderación de cuánto tenía que producir esa tierra. En La Pampa, en Santiago del Estero, en Santa Fe, en donde fuera. Entonces decía, esta tierra tiene que producir, póngale 100, y se le cobra, póngale 10 de impuestos. Si produce 90, significa que está debajo de su capacidad productiva, le vamos a cobrar igual 10 de impuestos, porque está siendo poco efectivo. Si produce 110, está siendo muy efectivo, te vamos a cobrar igual 10 de impuestos. Era un incentivo a los que estaban produciendo, producir más, y sobre todo a los latifundios, como se los conocía, a los lugares donde había muchas extensiones de tierra sin producción, decirle, mirá, ponela a producir porque yo el impuesto te lo voy a cobrar igual. Año 73. Bueno, esto fue una rebelión tremenda. Horacio Ghiberti terminó fuera del gobierno de Cámpora. Casi lo rajan a el ministro de Economía en ese momento, que era José Bergelbar. Y finalmente le dijeron, bueno, tienen toda esa tierra al pedo, planten aunque sea un yuyo, que era la soja. Les propuso Ghiberti. Dice, ya que no quieren esto y que me vuelan del gobierno, planten por lo menos algo de este yuyito, que hoy representa buena parte de nuestras exportaciones. Bienvenido que así sea, porque la Argentina realmente produce y tiene un rinde superior a otros lugares del mundo. Y podemos efectivamente exportar eso y tener un círculo virtuoso. Ahí tiene que el peronismo entender que no se trata de campo sí o campo no, o de industria o campo. De hecho, el peronismo lo entiende. El peronismo cuando gobierna, por ejemplo, financia el campo. El Banco Nación, que ahora lo quieren privatizar también, es el principal prestamista del sector agropecuario, sobre todo para maquinarias. Se los da a tasas negativas. En general se los da a tasas por debajo de inflación. O sea, el Banco Nación casi que le regala la guita al sector agropecuario para que mejore su tecnología y su producción. Y vos decís, ¿para qué el Banco Nación, que es el banco público, le da guita a los ojeros? Yo creo que tiene sentido. Porque si los ojeros, o los que hacen trigo, o los que hacen maíz, producen más, cosechan más y exportamos más, después, si exportamos más, entran más dólares vía retenciones. Entonces, si el Banco Nación les presta pesos y después el país recibe dólares, es un círculo virtuoso. Es una buena idea. Sería bueno que cada vez que se discuten estas cosas, dijeran, esta tonelada de soja se pudo hacer gracias al aporte del Banco Nación. O el INTA, que es otro de los institutos que cerraron en estos días, que lo están desguazando, fue el que creó el silo bolsa. Si ustedes andan por la ruta y ven esos gusanitos blancos gigantes donde están guardados los granos esperando una mejor oportunidad, es gracias a un desarrollo público. Sería buenísimo, creo yo, que en todos esos gusanitos blancos dijera, acá hay granos que se pueden guardar gracias al Estado, a que el Estado investigó, a que el Estado invirtió, para que ustedes, empresarios del sector agropecuario, tengan una tecnología que les permite jugar, por no decir especular, con el precio de ese grano que tienen guardado ahí y no se les hace mierda gracias a una tecnología desarrollada por el Estado. Entonces, todas estas discusiones no son solamente retenciones sí, retenciones no, cuánto sí, cuánto no, cuánto porcentaje. Hay que meter todas estas cosas. ¿Tiene que el campo producir? Sí. ¿Tiene que exportar? Recontra tiene que exportar. El campo y la industria. Pero tiene también que reconocer que sin el Estado tampoco llegaría muy lejos. Porque esa soja se saca por un camino que tiene que hacer el Estado. Va a un puerto que tiene que hacer el Estado. Sale por un río que tiene que controlar el Estado. Entonces no podés desfinanciar al Estado solamente pensando en tu unidad de negocio
de cuánto vendes una tonelada de soja. Y de hecho, Milei no solo habló de la soja, sino que habló de los jubilados. Hoy en día la jubilación está a 314.000 pesos, la mínima. A eso, si quieren, se le podría sumar el bono, que está congelado en 70.000. Ahora el Congreso logró que suba a 110.000, pero Milei dijo que lo va a vetar. La tonelada de soja está a 340.000 pesos. Perdón, 340 dólares. Hagan el cálculo al dólar que quieran, 280.000 pesos, 300, redondeamos en 300. O sea que una tonelada de soja vale más o menos lo mismo que una jubilación. Y a la tonelada de soja le bajan las retenciones y al jubilado no le aumentan el bono. De hecho, vamos al tape 17. Milei aprovechó el discurso en la sociedad rural para hablar de esta cuestión. Mirá. Sin ir muy lejos, recientemente el Partido del Estado propuso en el Congreso de la Nación un conjunto de leyes que intentan llevar a nuestro país a la bancarrota. Hacer efectivas todas estas medidas y sostenerlo en el tiempo implicaría un aumento en dinámica de la deuda argentina por una cifra cercana a los 350.000 millones de dólares a valor presente. Para tomar dimensión de este disparate, ¿sí? Esto representa un aumento de 80% de toda nuestra deuda actual. Miren qué gracioso cuando se hacen los generosos con el bolsillo ajeno. Financiar este atropello vía impuestos, la actividad favorita de la casta, implicaría un aumento de presión fiscal entre 2 y 3 puntos del PBI. Esto sería el equivalente de cuadruplicar las retenciones respecto a su valor actual y que vuelvan a ser por lo menos 2 puntos del PBI. No les debería sorprender que salga de un lugar donde, por ejemplo, habita el señor de la 125. Bueno, ¿cuántas cosas? Hay un tema también ahí que es que Milei, que dice ser especialista en economía, mira solo una tabla del Excel y no el completo. Si vos aumentás las jubilaciones, todo eso se va a gasto de las personas, a consumo. Todo eso vuelve al final del día. Solamente que vuelve con un jubilado consumiendo comida y medicamentos. No es que solamente se va. Cualquier jubilado que cobre 300, 400, 500, 600, 800, un palo, se lo gasta entero. Entero. Todo eso vuelve en movimiento económico y vuelve en impuestos. Y no contento con decirlo ahí, adelante de todos, y decir que lo que votó el Congreso aumentaría la deuda argentina cercana a los 350.000 millones de dólares, esos números así estrambóticos que da, sino que después se fue al stand de Radio Mitre a decirles asesinos a los diputados y los senadores que votan aumentar jubilaciones. Mirá. El otro día en el Senado básicamente votaron un aumento de casi 3 puntos del PBI de gasto público. Eso implica, por ejemplo, un aumento de la deuda de 350.000 millones de dólares. Para tener una idea del daño que causaron. ¿Y eso cómo lo vas a financiar? O sea, si lo financiás con impuestos, matás al crecimiento. Si lo financiás con emisión monetaria, generás inflación. Y si lo financiás con deuda, ¿qué es lo que estás haciendo? Le estás cobrando impuestos a las generaciones futuras. Es decir, en el fondo lo que estás haciendo es un genocidio. Estás, digamos, o sea, aquellos que votaron, la aberración que votaron el otro día en el Congreso, y esto, digamos, vale para los que tengan que defender el veto, sepan que están defendiendo nuestro futuro, porque aquellos que voten a favor de estar aumentando el gasto público de esta manera son asesinos de todas las generaciones futuras, porque lo que van a terminar es arruinando la vida de todos los argentinos de bien de acá al futuro. Digamos, asesinos de las generaciones futuras los llama a los diputados y a los senadores. De las generaciones futuras. Ahí hay dos cosas. Primero, que él dice tomar deuda. Bueno, este gobierno toma deuda. Sistemáticamente. Con el FMI 20.000 millones de dólares, con el Banco Mundial 10.000 millones de dólares, con el BID 10.000 millones de dólares, con los bancos a través de un repo, con el sistema financiero, y todos los días, y de hecho mañana va a volver a tomar deuda, en pesos, pero es deuda sistemática, en nombre de las generaciones futuras, porque en algún momento hay que pagar esto. Hay que pagar esto. Y por el otro lado, el tema son también las generaciones presentes.
Este gobierno, y yo quiero repetir y repetir esto porque sería interesante que esté también en la campaña, este gobierno está matando niños y jubilados. Y hay que dejar de fingir y decirlo con matices y con eufemismos y de otra forma. Desde principio de año que hay jubilados que no tienen medicamentos. Cuando un jubilado que necesita un medicamento que se le prescribió su médico no puede comprar su medicamento, está en riesgo su vida. Y se va a morir, no hay otra forma de verlo. Cuando los niños que se atienden en el Hospital Garrahan, que los cura de patologías que no se curan en otro lugar, no puedan ir ahí, se van a morir. Y no lo digo yo, se lo hemos preguntado varias veces a los trabajadores del Garrahan. Si es osado decir que hay riesgo de vida si el Garrahan no funciona. ¿Y sí? Y sí. Y por si no les basta esta cuestión, también mienten. Esta baja de las retenciones va a tener costo fiscal. Es una obviedad, o sea, si vos dejás de recaudar, tiene costo fiscal. Y Milei dijo que son asesinos los que subieron un poquito el bono de los jubilados, que está congelado desde el año pasado. ¿Cuánto es el costo fiscal de subir el bono? ¿Y cuánto es el costo fiscal de las retenciones? De las retenciones es el 0,2% del PBI. ¿Cuánto es el del bono? El 0,2% del PBI. Un poquito más si el bono fuera 115.000 pesos, pero no se votó eso. Se votó un aumento hasta 110.000. O sea que si quieren hablar de números, básicamente lo que le bajaron de retenciones a los ojeros es lo que cuesta pagar el bono que Milei va a vetar. 0,2% del PBI si el bono va a 105.000 pesos, 0,3% del PBI si el bono va a 115.000 pesos. La mitad si contamos solamente desde junio, porque obviamente queda medio año, ¿sí? O sea que bajar las retenciones cuesta incluso más, por lo menos de acá a fin de año, que lo que costaría pagar el bono si lo suben a 115.000 pesos, que no es ni siquiera lo que se votó a 110. Y entonces le preguntaron, como esto va a tener costo fiscal, se lo preguntaron a funcionarios del gobierno, ¿cómo van a hacer? Bueno, esta fue la respuesta de Federico Furiase, que es director del Banco Central, que es una de las personas, de los comunicadores del gobierno, habló con Clarín. Nosotros estamos tratando hace mucho de entrevistarlo a Federico Furiase. Él nos dijo que sí, pero que nos tiene que autorizar la directora de prensa del Ministerio de Economía. Es raro porque teóricamente Economía del Banco Central vieron que ellos dicen que están separados, pero bueno, no están separados. Furiase es parte de la consultora del ministro de Economía, Luis Caputo, y la encargada de prensa del Ministerio de Economía no nos contesta y no nos quiere dar la entrevista. Así que habla con Clarín. Clarín pone, sin embargo, la medida no será gratis. Chocolate por la noticia. ¿Cuánto dejará de recaudar el Estado? Y contesta, Federico Furiase, director del Banco Central y uno de los estrechos colaboradores de Luis Caputo, le dijo a Clarín que la baja no altera el resultado fiscal del gobierno, a pesar del esfuerzo que implica reducir 20% las alícuotas de manera permanente, porque hicieron, atención a esto, una ingeniería que permitirá que esa merma en la recaudación se compense con mayores ingresos por mayor actividad. Toma, una ingeniería. No sabemos cuál es la ingeniería. Supuestamente se va a compensar con mayores ingresos por mayor actividad. No es lo que está pasando. Tenemos menos actividad y tenemos menos consumo. Por ende, no sabemos cómo lo van a compensar, pero ellos dicen que tienen una ingeniería para compensar esto. Raro. Lo que sí hay, y hay mañana, es una nueva toma de deuda. Mañana se le vencen al gobierno 11 billones de mangos que tienen que renovar, y para renovarlo les van a ofrecer la misma letra, pateándola con una tasa de interés más grande. La semana pasada les mostramos el problema que tenía el gobierno con las cauciones. Las cauciones era lo que vale la plata prestada a un día, y que había llegado a tasas astronómicas para que esos pesos no se fueran a dólar y el dólar no subiera.
Bueno, en Radio Mitre, el presidente también habló de este tema de las cauciones y dijo esto. La tasa de interés se fue al culo del mundo. Claro. Esto es interesante porque al saltar la tasa de interés, o sea, nosotros dejamos fija la cantidad de dinero. Los bancos se quedaron sin peso. No, pero aparte, digamos, todos los que estaban haciendo cauciones les dejamos el totó así. Claro. Digamos, esto sería una ganga. Y al mismo tiempo, ¿qué hicimos? Le operamos en la curva de futuro, con lo cual le subimos el costo y le bajamos los ingresos. Le hicimos un buraco enorme y están llorando ahí por los costados. Bueno, la vida, digamos, o sea, vos querés... O sea, pero digamos, vos que querés jugar contra el mejor ministro de Economía del mundo y de la historia, digo, y sí, te va a llevar puesto. Bueno, no, los que hicieron cauciones esos días están rechochos, Fortuna hicieron. Fortuna. Y el gobierno tiene mañana el mismo problema otra vez. El mismo problema otra vez. Va a tener que renovar esto y no sabemos a qué tasas. ¿Quiénes ejecutan esto? El ministro de Economía, Luis Caputo, el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, que ahora les voy a mostrar, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili. Bueno, el fin de semana, Franco Mirraghi publicó la declaración jurada de Santiago Bausili, el presidente del Banco Central. Le fue bastante bien. Incrementó su patrimonio un 880% en 2 años. 880% en 2 años. Y además, lo detalla Franco muy bien, con declaraciones juradas rectificadas a último momento y números inconsistentes. El presidente del Banco Central, socio histórico del ministro de Economía Luis Caputo, presentó su declaración jurada anual de 2024 el pasado 14 de junio y dijo tener un patrimonio de más de 3.000 millones de pesos al cierre del año pasado. Estos son 3 millones de dólares. Dato 1. Explícame cómo los capísimos de las finanzas, como Caputo y Bausili, tienen un patrimonio total de 3 millones y pico de dólares. Te digo, para el Museo de Bellas Artes este dibujo. 3 millones de dólares de patrimonio declara Bausili, incluyendo casas y autos y todo, o sea. Bueno, segundo dato de la declaración jurada de Bausili, toda la guita la tiene afuera. La guita líquida la tiene afuera. Pero además lo que detectó Franco Mirraghi es que un minuto antes de presentar su declaración jurada, en un movimiento muy inusual, presentó también su declaración jurada anual de 2023 rectificada. ¿Acomodó los números para evitar problemas en el periodo que abarca su gestión pública? En 2023 dijo que había comenzado apenas con 364 millones de pesos. Ahora tiene más de 3.000. ¿Cómo lo va a explicar? Y además, este dato se los marco. ¿Vieron que al principio les dije, pónganle un asterisco y dejen en el corcho la palabra Pampa Energía? ¿Y quién se está beneficiando con las privatizaciones? Pampa Energía es la socia del Estado en Transener, que es la empresa que transporta la energía de todo el país. Adivinen quién tiene acciones en Pampa Energía. Bausili. 400 millones de pesos metidos en acciones de Pampa Energía, que seguro florecerán si Pampa Energía crece y se queda con el 100% de la empresa que transporta la energía en el país, decisión que tomó su socio, Luis Caputo. Un nivel de chanchada impresionante. Vuelvo a lo que sucede mañana, que es que va a haber una nueva vuelta de licitaciones. Mostremos el tuit de Pablo Quirno, el secretario de Finanzas, que anuncia que mañana, martes 29 de julio, vamos a tener una nueva licitación de LECAP, de Boncap, de Dollar Link, de Bonser, etc. Y va a volver a licitar las letras que se vencen, por ejemplo, el 15 de agosto. Ahí tenemos la primera, la S15G5. El 7 de julio, Quirno licitó esa LECAP con una tasa de interés del 37%. El 17 de julio, 10 días después, la volvió a licitar con una tasa del 48%. ¿A cuánto la va a dar mañana? Mañana sabremos y el miércoles les contaremos. Pero mañana se le vence una torta de guita
a la cual les tiene que ofrecer una tasa de interés tan jugosa como para que renueven esa torta de guita y no se queden con los pesos más los intereses que les tengamos que pagar y se vayan a dólar. ¿Cuánto va a tener que garpar para eso? Porque están en campaña. Y Milei y su estrategia de campaña está basada en esto, en que el número de inflación siga dando poco y el dólar se quede quieto y labure sobre esos dos traumas que tenemos como sociedad hace 50 años, que es cuánto es la inflación y cuánto es el dólar, y no importa qué costo para Milei. Y no te explica que, aunque la inflación sea baja, el problema es que vos tenés menos poder adquisitivo. Aunque la inflación sea baja, vos podés comprar menos. Aunque el dólar se quede quieto, hay alguien haciendo negocios. Y con el dólar quieto se está destruyendo la industria. Bueno, nada de eso le va a importar, simplemente mantener este número de inflación agarrado y este dólar agarrado. Y en el medio va a ser campaña, liderada por su hermana Karina Milei. Y quiero cerrar con este comentario que también hizo Milei el fin de semana, en el cual primero ratificó a Santiago Caputo en su cargo, dijo que sigue siendo algo importante, pero después hizo este comentario sobre su hermana y sobre lo que hizo su hermana en el armado de las listas. Hay gente que ha estado durante años tratando de hacer el partido de una provincia y no lo logró. Y mi hermana, digamos, esta semana logró cerrar La Libertad Avanza en los 24 distritos de la Argentina. Claro. Digo, no quiero ser grosero con la respuesta, porque como le dicen la pastelera le llenó de crema. No, está bien. Estamos en la radio, Javier. Es una gran torta y lo dejó bien armada. Claro, exacto. O sea, están todos dispuestos a hacerse los distraídos. A que Milei mienta con los números, a que diga que baja las retenciones cuando están en el mismo lugar, a que tenga un costo fiscal las retenciones, que es lo mismo que aumentar un poquito el bono de los jubilados, y que siga con este discurso de violencia sexual para referirse a la discusión política, que es un poquito lo que estaba discutiendo ahí.